Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es una nueva producción del Churro Cósmico, Paracósmico. En esta nueva producción estaremos de presentadores Jimena, Hola, mucho gusto. Me da mucha alegría estar aquí. Brian Un placer acompañarlos en nuestro proyecto. y de nuevo Joseph, Mucho gusto. su servidor Luis. En este nuevo programa vamos a hablar de distintos temas, distintos lugares. Distintas historias, leyendas. Y también creepypastas y cortometrajes de terror. Como bien lo hemos dicho, la historia tiene mucho que ver en el aspecto paranormal. En este primer episodio vamos a hablar de un tema bastante profundo y bastante interesante, y sobre todo más interesante para los habitantes de Jalisco. Todos alguna vez hemos llegado a escuchar el nombre de San Juan de los Lagos o la Virgen de San Juan de los Lagos. Pues bien, ese va a ser nuestro tema. El tema de este programa va a ser San Juan de los Lagos y sus aparecidos. ¿Y quién más, quién mejor para explicarnos todo esto que la misma Jimena? Pues bien, ya que tenemos un panorama un poco más amplio sobre la historia de San Juan de los Lagos, ¿quién mejor para explicarnos y atender nuestras dudas acerca de los peregrinos de San Juan de los Lagos, que más ni menos uno de nuestros especialistas que estarán en este nuevo programa, el señor Miguel Mendoza? Vamos a la entrevista con él. Buenas tardes, estamos aquí en el Panteón de Mezquitán con nuestro amigo Miguel Ángel Mendoza. ¿Cómo estás? Excelente, un gusto y un placer. Saludos para todos y pues en esta nueva aventura, justamente con este gran tema, un tema muy especial, principalmente para todo lo que es el gremio eclesial, todo lo que conlleva esta muy buena historia que en un momento más se las vamos a comenzar a platicar. Y pues obviamente agradeciendo esta gran invitación y esperemos aportar lo suficiente. Y pues nada, para adelante y vámonos por el primer capítulo. Y la pregunta es, señor Miguel, ¿usted qué sabe sobre esta historia, sobre esta leyenda, sobre este comienzo hacia los milagros, hacia la devoción hacia esta Virgen de Lagos de Moreno, de San Juan de los Lagos? Pues mira, sin duda alguna estamos ante una de las grandes historias que también tiene algunas variantes, obviamente, a través de los siglos y de estos años, y más de decir de las mismas personas, pues hay bastante que platicar. Una de ellas es que por allá a principios del siglo XVI, un grupo de tarascos provenientes del estado de Michoacán elaboran una imagen que por pedimento de un grupo conventual, pues hicieron algunas réplicas también de algunas imágenes, pero esta imagen pues les quedó muy diferente, extrañamente les quedó muy diferente. Este grupo tarasco, en este mismo andar con los frailes, llegan entonces a lo que es el área de Nueva Galicia, en este proceso de conversión de grupos indígenas, y llegan entonces a un pueblo llamado Santa María de los Lagos. Santa María de los Lagos pues obviamente era un pequeño poblado indígena que más que poblado pues eran solamente algunas pequeñas familias, pero pues obviamente en este entorno poco conocido eclesialmente, los frailes tuvieron que comenzar a hacer esta labor. La imagen les empieza a llamar la atención. Fue una imagen que además de algunos rasgos por ahí de madera, también tenía pasta de caña de maíz, que era en lo que usualmente siglos XVI y XVII elaboraban las imágenes, principalmente porque es una pasta que al estar ya en una especie de mezcla muy especial que tenían justamente estos escultores, pues era como si estuvieras tallando madera o tallando bloques de cantera. La imagen llega entonces y comienza a ser venerada, y se le comienza entonces a llamar, en este cambio un tanto drástico al poblado de ser Santa María de los Lagos a llamarse San Juan de los Lagos. Esta imagen pues obviamente por allá en 1623, justamente con este relato que nos proporcionan, pues sí comienza esta serie de manifestaciones y es reconocida por esta gran labor humanista primeramente, y que va obviamente mucho más allá de lo que la misma gente cuenta, porque pues estas personas, estos escultores que comienzan a hacer labor aquí en lo que es la etapa de restauración, pues también se dice y se enlaza con otra de las grandes historias, que al parecer por obra de ángeles
fue elaborada y al momento de buscarlos jamás encontrados, pero fue una restauración de una de las imágenes más hermosas que tenemos actualmente veneradas en el tema eclesial. Ok, muy bien. Y no sé si hay algún registro o alguna anécdota de cuál fue la primera procesión que hicieron peregrinos hacia San Juan de los Lagos. Hacia San Juan de los Lagos se comenzaban a hacer, pero en torno a lo que era su poblado, algunas rancherías, porque a partir de esta manifestación de 1623, pues obviamente el mismo entorno indígena requería la imagen para convencerse de que realmente era o había sido un milagro, porque al final de cuentas, cuando se lleva a esta niña, cuando se dan cuenta que realmente estaba muerta, viene entonces esta especie de resurrección gracias a este milagro. Pues los mismos grupos indígenas querían verla, mas no querían acercarse a ese lugar porque obviamente existían términos en aquellos tiempos en los que pues no podías traspasar zonas ni traspasar lo que eran límites. Entonces comienza este andar de la Virgen. Allí es donde comienza, gracias en 1623 a este primer milagro. Entonces, por el mismo requerimiento de los mismos grupos indígenas vecinos de la zona, es que comienza entonces esta imagen peregrina a salir de su entorno inicial. Ok. Y pues viniéndonos ya un poco más a la actualidad, ¿usted cree que los aparecidos puedan llegar a ser a lo mejor almas en pena que no cumplieron sus mandas o que incluso estén como condenados? Sin duda alguna, es un tema muy, muy especial y que engloba pues bastantes términos, ¿no? Pueden ser ánimas, pueden ser fantasmas, pueden ser energías, pueden ser simples manifestaciones que no dimensionamos, pero que nos hemos encontrado muchas veces al estar visitando su santuario con estas mismas personas. Manifestaciones tan variables como el saludar a una persona y simplemente se te quede viendo, ¿no? Son manifestaciones quizá un poco más físicas, pero sabemos y tenemos algunos relatos que van más allá. Gente que incluso te ha ofrecido en el camino una fruta, te ha ofrecido su mano, porque hay algunas zonas en las que principalmente cuesta trabajo para uno mismo, imagínate, para los pequeños, para las personas mayores, caminar, andar. Y se ha sabido de gente que incluso te ofrece un bordón o te ofrece pues hasta una pequeña silla que dices tú, ¿cómo hizo para llegar o hacer llegar esta silla hasta este lugar siendo una persona ya mayor? O sea, no hay punto de comparación contra una persona pues más joven. Entonces, pues estas ánimas, estas almas, estas energías, pues sabemos que se manifiestan de tal manera que si yo de corazón y de toda mi vida y por tradición familiar he ido siempre a San Juan de los Lagos, pero en este andar fallezco, pues obviamente entro en una situación de manda que ya no es terrenal, ya es una cuestión pues más desde el ámbito de tradición y sentimental y cumplirla. Y hay muchas veces y hay muchas ocasiones en las que pues la misma gente del santuario dice, sí, es correcto, tenemos el santuario al lleno, pero no todos son terrenales. Y aquí vienen una serie más de historias y situaciones, entonces pues ellos allí están. Incluso no es necesario llegar hasta el punto o el día o la fecha en la que sea la tradición de la procesión. Ellos allí están todo el año, cumpliendo cabalmente con esta manda, con esta procesión, y que son cuestiones que van más allá de lo que la gente cuenta. Y bueno, pues esta es una pregunta personal que a mí me creció. Se dice que pues a veces los mismos aparecidos dan cosas a las personas como rebozos, como tipo en bolsita, mochilas o incluso maletas, pero al llegar a la basílica se dan cuenta pues que son las osamentas de un cuerpo humano. Aquí mi pregunta es a esas osamentas, ¿qué se les hace? Fíjate que hay varias historias. Una de ellas nos dice que, y vamos a ir con la más reciente, por allá en 1995, por ahí una familia proveniente de Ciudad de Guzmán, se decía que pues en su procesión anual
se encuentran con una señora que les hace llegar un pequeño costal de ixtle, que si le hacían favor de ayudarle porque ella ya se sentía muy cansada, ella iba a llegar, pero que si le hacían el favor de acercarle lo más que fuera al altar mayor. Pues la familia, un tanto extrañada, pues optan por ayudarla. A final de cuentas, pues ya la persona mayor sí estaba un poco pesado ese costal, pero no se dieron cuenta que la señora ya no lo seguía. Simplemente en su andar se dan cuenta, voltean, ya no viene con ellos, pero ellos al llegar al altar mayor, justamente a la mitad de lo que es la nave principal, la curiosidad por saber qué iban a entregar, a final de cuentas, pues al no estar la señora, ellos lo iban a entregar al cura en turno, al sacerdote, abren un poco el costal y se dan cuenta que es restos humanos. Es una osamenta que, pues ahora sí que imagínate el susto, imagínense la sorpresa. Pues ya llaman al señor cura y se dan cuenta que pues es una de las tantas y miles historias, que efectivamente que no era ni la primera y que quizá no hubiera sido la última, porque mucha gente al estar en la procesión fallece en el camino. Ellos ya al estar enlazando lo que es la tradición con la fe, pues obviamente están predispuestos a llegar, sea en la forma que sea. Al parecer esta persona es una de las tantas cruces que se tienen por ahí en Cruz de Romeros, justamente llamada Señora María. No se tiene el dato exacto ni completo, pero la Señora María al parecer trascendió este pedimento y entrega prácticamente su cuerpo a una familia para que lo hagan llegar, porque ella tenía que llegar fuera como fuera a visitar a su Virgen, a Nuestra Señora de la Concepción, la Virgen de San Juan de los Lagos. Es por eso que es una de tantas historias en las que usualmente puede ser desde una bolsa de agarradera, de esas bolsitas de mandado, podría ser hasta una mochila. Se dice que han sido en algunas vasijas que les han entregado a la misma gente, pensando que les están ofreciendo alguna fruta, alguna agua, y no se dan cuenta que incluso llegan a la Basílica de San Juan de los Lagos con cenizas, cosa que la misma gente al entregárselas simplemente era algún líquido, alguna cuestión para hidratarse, pero ellos por seguridad, ellos por quizá esta especie de conveniencia y pues no tocar nada, pues obviamente de gente extraña, se dan cuenta que al llegar a la parroquia, al santuario, pues son cosas que van más allá del entendimiento humano. Osamentas, incluso ropa de bebé también, mucha gente que va más allá de lo que comúnmente en un nacimiento podemos creer o esperar. Que los bebés nacen muertos, aunque fueron, pues obviamente se solicitó ayuda eclesial a la Virgen, pero desafortunadamente pues no se llegó a buen término, o incluso que llega a buen término este nacimiento y la misma ropa o el primer cambio del bebé se lo hacen llegar a la Virgen, aunque los padres, aún ya sin vida, que pudieron morir en ese ínter de querer llegar o querer hacer la procesión, pues simplemente lo hacen llegar de la forma que fuera posible. Y es por eso que mil historias, tenemos algunas variantes, quizá en algunas, pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros hemos ido en esta procesión, en este andar a visitar el santuario, pues sí nos hemos encontrado con ciertas situaciones, ciertos rasgos característicos en las personas que te hace saber y dudar si realmente sean de este plano terrenal. Pues en esta cuestión de Cruz de Romero, ¿son personas que mueren en el camino o personas que estando incluso en su región, su casa, su ciudad, su pueblo, mueren y a lo mejor quieren ser enterradas ahí en ese lugar? ¿O solamente es para las personas que mueren en el camino? Fíjate que eso es lo que la gente cuenta. Te voy a dar un ejemplo. Si una familia de tradición que año con año ha ido a San Juan de los Lagos, pero fallece, obviamente la manda es que lleves la representación de esta persona para que esté allí vigente año con año. ¿Qué significa? Pues que si mi abuelo ha fallecido, siendo un ferviente asiduo asistente al santuario año con año, pues yo voy a llevar una cruz con su nombre, porque es muy casual ver estas cruces con fechas y nombres. Sí. Y estoy dando a representar a mi abuelo
en esta zona, Cruz de Romeros, justamente con su presencia, para que así se manifieste y se entienda que pues era su decisión, era su querer estar en esa zona año con año, y es por eso que en Cruz de Romeros vemos, pues es como simular un cementerio. Algunas personas sí lo toman tal cual, que incluso pues obviamente en estos pensares son tan cambiantes y tan diferentes que la misma gente mejor rodea lo que es Cruz de Romeros, pero no es otra cosa más que la representación de todas aquellas personas que quedaron en el camino. También se ha sabido que muchas personas, pues ya muy enfermas, a pesar de que incluso ya no pueden ni caminar, pues simplemente en el camino fallecen. La representación de esta persona con su nombre, su cruz y fecha, la tenemos justamente en esta zona, Cruz de Romeros. Y pues son una de tantas variantes, ¿no? Gente que se ha quedado en el camino por año con año, jamás faltó. Que se dice que incluso con esta situación pasada de pandemia, la gente hizo hasta lo imposible. Si no fue en la temporada que era, lo hizo anterior o lo hizo posterior, pero la gente estuvo presente. A pesar de que el santuario tuvo sus puertas cerradas, la gente llegó y tocó la puerta. Suficiente gesto como para decir: he cumplido con Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Es por eso que una de tantas historias. ¿Necesariamente los aparecidos tienen que fallecer en medio camino o simplemente tienen que ser fiel creyentes? O sea, que falleció antes de la peregrinación o después para aparecer en este camino por su fe, querer hacer la obra. Fíjate que es antes, es durante y es después. Porque mucha gente que también tenemos un caso por ahí de 2001, que en el transporte de regreso hacia Guadalajara, una persona de la tercera edad fallece, recién había visitado el santuario. Esta persona, pues obviamente todo el protocolo de fallecer y sepultar, pero él dejó estipulado que en vez de una cruz, en vez de un Cristo, a él se le pusiera un pequeño nicho con la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos. ¿Para qué? Para tenerla presente en su plano terreno, en su plano, a final de cuentas. Pero a esta persona también se le pidió a la familia no dejar una cruz, sino llevar una cruz colgada por todos sus hijos, por toda su familia, con su nombre completo, fecha de nacimiento, para hacerle llegar hasta el altar mayor a la familia de que él siempre iba a estar allí presente. Cuando has regresado, pues obviamente la fe es aún mayor, porque pues prácticamente has cumplido. Cuando vas en camino, obviamente quizá si estás enfermo, si estás indispuesto, pero es esta fe que te tiene latente, que te tiene de pie, y no llegas. Lo más común y lo más obvio de lo que se ha sabido y de lo que se ha platicado mucho en torno a estos sucesos es que la misma gente, ahí se quedó el cuerpo, el alma, el ánima, la energía, y siguen avanzando. Es por eso que por ahí lanzamos una historia que nos lleva a que por allá en 1929, etapa final de la cristiada, se decía que el señor cura siempre mantenía una especie de conteo inicial. ¿Para qué? Para tener un poco de control en el ingreso al santuario. Se contaban, digamos, 160 personas. Hasta aquí. Mientras la misa transcurría, se hacía un siguiente conteo, principalmente cuando se pasaba por vamos con la famosa canasta, se hacía otro pequeño conteo, y al final, obviamente, cuando la gente se retiraba, se hacía un conteo final, pero un conteo final de miedo, porque si 160 habían entrado, de salida solamente salían 90 personas. ¿Qué pasaba entonces con esas otras 70? Pues se dice, otra de las historias que van más allá del entender, que ellos contaban personas, pero si alguno de ellos hubiera bajado la vista, muy pocos hubieran visto piernas caminar, porque simplemente se veía la persona, se veía el rostro. A pesar de que el santuario estuviera semilleno, no era o no representaba la cantidad que se decía había entrado. ¿A qué vamos con esto? A que todos aquellos que manifestaron su querer estar y cumplir, lo hicieron. Cumplieron, ingresaron, y allí al interior, al término de misa, simplemente se retiran a su plano, para cumplir al año siguiente nuevamente
cabalmente con esta visita, con este andar, y pues son cuestiones un tanto quizá irracionales como es posible esto, pero lo que la gente cuenta muchas veces nos lleva más allá del entender y comenzamos a enlazar y a tejer historias tan importantes y tan trascendentales que familias aún continúan llevando por tradición la fotografía de su ser querido, las fotografías familiares de cómo en aquellos tiempos pues iban todos, prácticamente llegaban hasta las puertas, hasta el altar, y actualmente muchos que nos preguntamos, bueno, ese señor ¿por qué lleva una cruz tan grande? O por qué hay gente que lleva una cruz a cuestas. Simple, porque ya lleva la representación de esa persona que ya no va a volver, pero a su modo va a estar allí presente. Llámese energía, llámese fotografía, llámese la representación de la cruz, justamente por allí en zona de Cruz de Romeros, o simplemente con un rezo en su nombre, con un rezo en su honor, hacerle presente que a la Virgen de San Juan de los Lagos se ha llegado y se ha cumplido año con año. ¿Y qué opina de los casos en los que entran, pongamos, 60 personas para comenzar a peregrinar? Se cuentan 60 personas, a mitad del camino se duplican a 120, y en el conteo final vuelven siendo 60 nada más, y que hay testimonios de que estas mismas entidades les han pedido agua, y cuando se las das o tú le ofreces, en vez de solo bendecir, solo agradecen el gesto y luego desaparecen sin que tú te des cuenta. ¿Qué opinas de eso? Pues obviamente es gente que ya trascendió. Quizás si en el conteo inicial no llega, simplemente el estar presente al momento de iniciar misa, ellos se manifiestan. Al final de cuentas estamos hablando que es una iglesia. Todos cuando fallecemos, todos cuando fallecen, pues obviamente se le da por ahí alguna extrema unción y se hace una conexión terrenal contra todas aquellas almas, contra todas aquellas energías. Hay otro caso por allá de 1989, se tiene por ahí la crónica, que pues entraba y salía durante toda la misa. Alguien le preguntaba, señor, le vamos a pedir por favor para el respeto. Dice, sí, pero permíteme hasta que poco antes de terminar la misa, porque tengo que acompañar a la gente a entrar. Pero usted está entrando solo. El Señor le dijo, es que no te das cuenta que hasta detrás de ti están pasando más gente. El Señor voltea y está recargado en el portón, ¿cierto? Tú no te das cuenta, pero ellos enfrente de ti, ellos por encima de ti, ellos por debajo de ti, están pasando. ¿Por qué? Porque es una temporada que es una apertura de un portal. Se ha llegado la hora, tiene que cumplir. Es por eso que pues historias tan increíbles como esa. Y es una persona viva que te lo cuenta, es una persona viva que es su tarea de vida, acompañar a toda esa gente que se ha quedado en el portal, que no puede. Él sale, los acompaña, los ingresa, los sienta y va por más gente. A pesar de que el santuario sigue estando lleno. Bueno, esta cuestión energética, ¿no? O sea, como bien lo dijo, es una temporada donde se abre un cierto portal, un cierto ciclo donde las ánimas entran. Aquí la cuestión es, los padres ya están acostumbrados a este tipo de cuestiones, pero todavía hay algunos que incluso piden su cambio, ¿no? de la basílica porque se asustan. Son personas que obviamente, pues con este título ya con este título eclesial, pues se dan cuenta que hay situaciones que van más allá también de su entender. Las mismas manifestaciones que usualmente podrían ser como estas que ya hemos platicado, pues quizá para ellos sean una más o una de tantas más. Hay quien obviamente pues no tolera o no soporta o no quiere congeniar con estas situaciones y quiere una vida más tranquila, porque así como los hay tranquilos, así como estas ánimas, así como estas energías cumplen cabalmente, hay otras que pues no se fueron bien de este plano, no se fueron tranquilos, llegaron enojados, se fueron, no sé, un accidente automovilístico muy drástico que les cegó la vida y ellos por
quizá iban en camino, quizá ya iban acercándose la fecha, pero ese coraje pues obviamente es gente que se ha sabido en la sacristía, les mueven objetos, les cambian de lugar algunos detalles del hábito, ruidos, vamos, que incluso el sonar los teléfonos en la madrugada, un continuo ir y venir que no tiene tranquilo a la gente. La gente pues, por lo regular necesita y quiere descansar. Bien, pues creo que sería todo. No sé si tú tengas algo que agregar. Y pues ya nomás por último, ¿alguna opinión que tenga o que quiera compartirnos? Pues visiten San Juan de los Lagos, visiten lo que es el Pocito, otra de las grandes historias por allí, que también enlazan toda esta gran historia. San Juan de los Lagos pues es un pueblo antiguo de los Altos de Jalisco, y pues además todo su entorno, ¿no? Porque pues independientemente de haber sido indígena, también tuvo su etapa colonial, tuvo su vigencia neocolonial, actualmente ya con toda la infraestructura que necesita este santuario, porque es uno de los 5 más importantes en México, y pues visitado por miles y miles de personas año con año. Visítenlo, vayan más allá de lo que la gente cuenta, vayan más allá de lo que la historia está escrita, y se van a dar cuenta y se van a encontrar además con uno de los lugares más impresionantes e increíbles que tenemos en México, y principalmente aquí en nuestro Jalisco. Muy bien. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Sus páginas, sus redes sociales? Mi nombre es Miguel Ángel Mendoza Sánchez, Instagram, Facebook, tenemos por ahí algunas páginas, Guadalajara, Historias y Personajes. Estamos en Comité de Eventos y Recorridos, Guadalajara, Antigua, Jalisco. Por ahí tenemos algunas colaboraciones también con Guadalajara de antaño y actual. Los fantasmas del pasado, otra de las páginas en Facebook, y algunas otras en las que también compartimos algunas informaciones, fotografías, relatos, historias, y espero próximamente desde este mismo punto, Cementerio de Mezquitán, retomar los recorridos histórico-culturales para hablarles de miles y miles de personajes que aquí descansan, y pues obviamente una y mil historias, que justamente esta etapa que nos ha transcurrido de pandemia, también hay una muy importante, quizá muy poco tocada, que aquí tenemos también la fosa común de la pandemia de 1918. Más de 60,000 sepultados en esta fosa común, y la tenemos aquí en el Panteón de Mezquitán. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos seguirlo teniendo aquí seguido en nuestro programa. Y pues eso es todo por esta ocasión. Esto es Paracósmico. Pues bien, ya teniendo un panorama más amplio con la historia que nos contó Jimena y con las respuestas que nos dio el señor Miguel, pues bien, ¿qué opinan ustedes y cada uno de ustedes de esta entrevista? Bastante interesante este tema sobre San Juan de los Lagos y sus apariciones, sobre todo teniendo en cuenta cómo esto no solamente pueden ser apariciones, sino también otro tipo de espectros. A mí me gustaría comentar que tenemos que catalogarlo como ficción, como paranormal y también como una razón lógica o física. Podría ser que las personas simplemente se sugestionen para ver que les dijeron que iban a ver fantasmas y se sugestionaron y vieron a esos fantasmas, o también que estuvieron consumiendo algún tipo de estupefacientes o alcohol, y con eso también pudieron haber alucinaciones viéndolo desde una razón lógica. También, si lo catalogáramos ya como ficción o paranormal, ahí sí sería el ver espectros, que no solamente podrían ser espectros malos, también simplemente una entidad que quiere terminar su camino de peregrinación. Jimena, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Es muy curioso cómo podemos meter las ideologías religiosas, la ficción y hasta la historia en estas apariciones, en todos los sentidos, porque realmente, como bien dicen, pueden ser verdaderas apariciones o que uno lo haya imaginado, o hasta por las mismas creencias podemos imaginar cosas que no son o que tal vez sí son. Por supuesto, también tengamos en cuenta que pues todo esto se lleva a cabo por medio de la carretera que va directamente hacia San Juan de los Lagos, hacia la parte de Jalostotitlán, la parte este del estado de Jalisco.
Y pues que más aparte, muchas de estas personas que van hacia este mismo lugar llevan entre sí bebidas alcohólicas, llevan drogas, sustancias ilícitas para poder sobrepasar las noches, y de que más aparte pues lo hacen a pie de carretera. Como bien ya lo ha dicho uno de mis compañeros, puede ser incluso la misma sugestión de las mismas personas que saben que van a ir para allá, que hay apariciones y que hay antecedentes de que se aparecen distintas entidades. Por esto mismo, la misma sugestión a veces hace que nuestra propia mente se imagine cosas o vea cosas que no están ahí. O puede que sí las haya, pero no sea de índole paranormal, porque como sabemos siempre hay algún listillo que quiere aprovechar este tipo de cosas, ya sea para dañar gente o para ganar un poco de fama. Si bien todo esto de San Juan de los Lagos, la peregrinación y sus aparecidos es un tema bastante interesante, un tema que a mí en lo personal me agrada demasiado, no sé a ustedes. A mí también, es uno de los temas más interesantes que he podido ver en este ámbito. Además que contempla mucho la historia de Jalisco, y aquí para los locales es una gran historia y también genera turismo. Pues en realidad todo puede ser bastante interesante, y más porque en realidad si se ponen a pensar nadie conoce de este lugar. O sea, tú preguntas y muchos no conocen. Y hablar de todas sus ideologías, sus leyendas, las apariciones, etcétera, es bastante interesante verlo de diferentes puntos de vista. Así es. Y así como lo dijimos al inicio del programa, en este nuevo programa vamos a tener bastantes temas, bastantes invitados. Estaremos nosotros 4 como sus presentadores y iremos a bastantes lugares. No hay nada más que agregar a este episodio. Pues creo que sería todo por el momento. Invitarlos a que también ellos mismos corroboren si es simplemente sugestión o algún tomo de sustancias, o que si realmente se aparezca algo. Los invitamos a ir a peregrinar. A que nos manden sus anécdotas, historias o leyendas que quieran que aparezcan en este programa. Si bien, como en todo, usted es el que tiene la última palabra acerca de todo esto. Solamente nosotros les damos nuestra opinión. Porque como dicen, no somos expertos, pero tampoco estamos lejos de estarlo. Y así como este y muchos más temas, espérenlos aquí en Paracósmico. Jimena, es un gusto tenerte en este nuevo programa y en esta nueva edición. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Gracias por invitarme. Brian, es un gusto y es un honor volverte a tener en esta emisión del Churro Cósmico y en esta producción. Igualmente, hermano, estoy muy agradecido que me tomaran en cuenta para este proyecto. Y Joseph, muchas gracias por aceptar la invitación de seguir en esta nueva producción del Churro Cósmico. Un gusto. Y como tal, esto fue Paracósmico. Esperamos que compartan y que nos sigan. Y como así lo dijo Brian hace un momento, mándenos sus historias si quieren que investiguemos sobre algún tema, o si quieren que analicemos alguno de sus videos o alguno de sus historias, mándelas a nuestras redes sociales que estarán apareciendo en la descripción de este video. Y como eso fue todo, hasta luego.